Hola a toda nuestra audiencia. Estamos súper emocionados porque tenemos el honor de tener hoy aquí a nada más y nada menos que al señor David McKnight. Tenemos además el honor de ser la primera institución que lo entrevista en español. Así que bienvenido, David. Es un gran honor tenerte con nosotros. Gracias por aceptar tener esta entrevista en español con nosotros. Fue una grande sorpresa saber que eres bilingüe. Cuando la semana pasada, hace un par de semanas, tuve el honor de conocerte en persona en uno de tus workshops y tuve la grata sorpresa de saber que hablas español. Cuéntanos un poco de cómo es esto que hablas en español antes de hacer la presentación oficial tuya. Cuéntanos. Ok, yo estudié español en la escuela por como 6 años. Y luego hice una misión por mi iglesia en Italia, entonces hablo también italiano, entonces si me confundo con las dos lenguas hoy, ustedes van a entender por qué. Y al regresar a la universidad, yo hice un menor en español. Entonces, yo vivo aquí en Puerto Rico y viviendo aquí en la Isla del Encanto, tengo muchísimas oportunidades de hacer la práctica con personas aquí. Entonces, poco a poco estoy llegando al lugar donde puedo hablar con la gente sobre muchas cosas diferentes. Perfecto, pues te felicito. Increíble el español que hablas, David. Y bueno, ahora vamos a presentarte oficialmente para que nuestra audiencia conozca quién es David McKnight. Muchos de nuestra audiencia ya te deben de conocer, pero para los que no te conocen, David McKnight se graduó con honores de la Universidad de Brigham Young en 1997. Durante los últimos 23 años, David ha ayudado a miles de estadounidenses a seguir el camino hacia la categoría impositiva del 0%. Así es, escucharon bien, pagar 0% de impuestos. Ha sido entrevistado con frecuencia en Forbes, en USA Today, en el New York Times, Fox Business, CBS Radio, Bloomberg Radio, Huffington Post, Reuters, CNBC, Yahoo Finance, Nasdaq.com, Investors Business Daily, Kiplinger's, MarketWatch y muchas otras publicaciones nacionales. Su libro más vendido, The Power of Zero, que aquí lo tengo yo, se los recomiendo ampliamente, en español, El Poder del Cero, que próximamente será traducido al español. Ahorita lo pueden encontrar en inglés o también en audiobook. Ha vendido más de 350,000 copias y la versión actualizada y revisada fue publicada por Penguin Random House. Y cuando se lanzó en septiembre del 2018, esta última versión terminó la semana como el segundo libro de negocios más vendido del mundo, señoras y señores. Durante 2 años consecutivos, la revista Forbes ha clasificado a The Power of Zero como uno de los 10 principales recursos financieros del país. Este libro se convirtió recientemente en un documental titulado The Power of Zero. The Tax Train is Coming. ¿Ok? Entonces, se lo recomiendo ampliamente también ese documental. Cuando se lanzó su segundo libro, Tax Free Income for Life, en noviembre del 2020, terminó la semana como el tercer libro de negocios más vendido en el mundo. Y actualmente él y su esposa feliz tienen 7 hijos y, como David mencionó, viven en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Bienvenido
a nuestro podcast, a nuestra audiencia, David. Y bueno, vamos a entrar en material que me imagino que las personas han de estar ansiosas en saber qué tienes que compartirnos. Y primero que nada, quisiéramos saber qué te motivó a escribir este libro, El poder del cero, The Power of Zero. Um, la cosa que me motivó más era probablemente la deuda nacional que va subiendo año tras año tras año. Hoy tenemos 30 trillones de dólares como deuda y ese número va subiendo año tras año. Y vamos a llegar a un momento cuando los intereses de la deuda nacional van a consumir el presupuesto federal completamente. ¿Ok? Entonces, vamos a llegar a un momento en el futuro cuando el gobierno federal va a tener que duplicar los impuestos o se dice, irá a la quiebra. Correcto. Sí, entonces la mayoría de la gente estadounidense está acumulando dinero en cuentas de jubilación, se dice impuesto diferido, ¿ok? O sea, todavía no han pagado impuestos. Han recibido una deducción de impuestos, pero han posponido el pago de esos impuestos hasta un momento en el futuro cuando probablemente los impuestos van a ser mucho más altos que hoy. Entonces van a poder pagar mucho menos de su jubilación en ese momento porque van a tener que pagar la mayoría de sus cuentas a los impuestos. Entonces, eso fue el motivo por el cual escribí el Power of Zero, Poder de Cero, porque estaba viendo que la mayoría de la gente está acumulando su jubilación en estas cuentas de impuestos diferidos. Entonces, mi misión personal es ayudar a la gente a entender que los impuestos están subiendo y si quieren sacar el máximo de sus cuentas de jubilación, tienen que pagar los impuestos ahora cuando los impuestos están muy bajos. Y el tema central de Power of Zero es sencillamente eso, de pagar los impuestos ahora cuando están bajos, en vez de esperar hasta un momento en el futuro cuando probablemente van a ser mucho más altos. Excelente. Y aquí para ahondar un poco más en materia, para que nuestra audiencia entienda por qué viene ese razonamiento. ¿De dónde obtienes tú esas bases para creer firmemente que los impuestos van a ser más altos en el futuro? A mí me gusta referirme a una persona que se llama David Walker. David Walker era el Contralor General de los Estados Unidos por 10 años bajo presidente Clinton y bajo presidente Bush. Y en 2010, él echó un vistazo a las cifras y predijo que los impuestos tenían que duplicar o nosotros como país iríamos a la quiebra. Entonces, él es una persona muy importante. Él sabe más sobre estas cifras de cualquier otra persona en el mundo. Entonces, yo me refiero a él. Él es mucho más inteligente que yo. Nosotros, de hecho, somos amigos. Y, como contador público de los Estados Unidos, él está en posición de decir la realidad, de contarnos la realidad sobre la situación fiscal de nuestro país.
Claro, claro. ¿Quién más puede saber de qué es el contralor del país, de los números del mismo, ¿no? Y bueno, tú en el libro hablas de 3 categorías fiscales, de 3 categorías para poner el dinero. ¿Nos puedes hablar un poco más de esas 3 categorías? Que les llamas Sí, también, en inglés les llamas buckets, que en la traducción en español son baldes, ¿no? vale, sí, sí. Tres categorías en mi libro las llamo baldes. Podemos hablar en términos de baldes porque cuando lean el libro van a encontrar este término de baldes. So, baldes de impuestos continuos, estos son como acciones y bonos donde reciben un 1099, un 1099, es esta carta de amor de la institución financiera donde dice que tu inversión ha crecido una cierta cantidad en un cierto año y vas a tener que dar una parte de este crecimiento al IRS, ¿no? A la Hacienda. Y estos son las inversiones más ineficientes, porque cada año tenemos que pagar un impuesto. Um, y, pero la razón por la cual a nosotros nos gusta este balde, esta categoría, es porque las inversiones generalmente son muy líquidas. O sea que podemos tener acceso a estas inversiones sin multas, sin penalización. La segunda categoría de inversiones se llama la categoría de impuestos diferidos o el balde de impuestos diferidos. Estos son inversiones o cuentas de jubilación que nosotros conocemos muy bien. Son los 401k, la IRA, 403b, Simples, SEPs, y hay dos cosas que estas inversiones, estas cuentas de jubilación tienen en común. La primera es que recibimos una deducción de impuestos al hacer la contribución al comienzo, ¿no? El problema es que estamos posponiendo el pago de los impuestos hasta un momento en el futuro cuando los impuestos probablemente serán mucho más altos. La segunda cosa que estas cuentas de jubilación tienen en común es que el IRS tiene una frase per categorizar el ingreso que sale de estas inversiones. Se llama ingreso ordinario. Ingreso ordinario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando contribuimos dinero a nuestros 401ks o a nuestros IRA, estamos recibiendo una deducción hoy a un nivel de impuestos muy bajos y estamos posponiendo el pago de esos impuestos hasta un momento en el futuro. Para mí es un poco como hacer una asociación de empresa con el IRS. Y cada año ellos pueden votar cuál es el porcentaje de nuestras ganancias que ellos pueden guardar, ¿no? Y para mí no me parece una asociación de empresa muy buena, ¿ok? Entonces, cuando tenemos la mayoría de nuestra jubilación en estas cuentas de impuesto diferido, es difícil saber cuánto de ese dinero pertenece a nosotros. A menos que podamos adivinar cuáles serán los tipos impositivos en el futuro, es muy difícil saber cuánto dinero tenemos y es muy difícil planificar para jubilación cuando no sabemos cuánto dinero tenemos. Ujú.
Muy bien. ¿Y la tercera categoría La o el tercer tercera, balde? Ujú. sí, tercer balde se llama libre de impuestos. Y lo que pasa con este balde es que pagamos impuestos hoy, contribuimos el dinero a la cuenta y una vez contribuido, ese dinero nunca va a ser am, grabado por el resto de la vida. Eso es fabuloso. La analogía que a veces yo utilizo es preguntarle a los clientes, ¿tú prefieres pagar impuestos sobre una semilla o sobre la cosecha completa? Ujú. Es una Eh, buena analogía, sí. entonces, todo el mundo dice, no, pues prefiero pagar impuestos sobre menos dinero, sobre la contribución, sobre la semilla, no sobre la contribución más todo el crecimiento, ¿no? Exacto. Este, no, súper. A ver, ¿y qué le dirías, por ejemplo, a una pareja que está ganando $400,000 para arriba entre los dos y que ellos dicen, no, es que yo prefiero deducir impuestos ahorita porque ya estoy en un tax bracket alto? Sí. En el futuro, cuando me retire, voy a vivir con menos dinero y entonces yo creo que voy a pagar menos impuestos y Sí. prefieren diferir ahorita. ¿Qué les dirías a ellos? Eso es una conversación bastante difícil porque están pagando bastantes impuestos, ¿no? Están pagando a un nivel bien alto. Entonces, ellos tienen que creer que en el futuro sus impuestos van a ser más altos que 40%. Y si ellos no lo creen, no van a tomar esta decisión de pagar los impuestos ahora o de evitar esa deducción hoy. Entonces, cada persona tiene que elegir cómo se siente acerca de los impuestos. Cada persona tiene que um, hacer el research, ¿no? Buscar el research para saber qué va a pasar en nuestro país con las deudas nacionales. Según yo, vamos a llegar a un momento en el futuro cuando los impuestos sí tendrán que duplicar o nosotros vamos a la quiebra como país. Pero es difícil convencer Ujú. a una persona que eviten esa deducción si están a 40% hoy. Es más fácil, como la mayoría de la gente que está a 22 o a 24, evitar esa deducción hoy. Es más fácil hacer ese argumento, pero es difícil por las personas que tienen muchos ingresos, es una conversación bastante difícil. Ujú. Ok, pero bueno, siempre es de sabios diversificar Ajá, y no estaría mal que pusieran parte de su dinero en el balde libre de exacto. impuestos, ¿no? Sí. Em, a ver, ¿y cómo tú describes una inversión que es realmente libre de impuestos? Hay dos características de una inversión veramente libre de impuestos. La primera es que tiene que ser libre de tres impuestos diferentes. El primero es libre de impuestos federales. Segundo, libre de impuestos estatales. Y tercero, libre de impuestos de ganancias de capital. Estos tres tipos de impuestos tienen que ser libres de esos tres impuestos. La segunda cosa que una inversión verdadera de impuesto, libre de impuesto, cuando se saca el dinero de esta cuenta, no está contado como, en inglés se dice provisional income, en español quizás se dice ingreso provisional. ¿Qué es
ingreso provisional. Es el ingreso que el IRS está siguiendo para saber si se van a imponer, van a grabar su seguridad social. ¿Okay? ¿Qué cuenta como ingreso provisional? Cualquier 1099 que sale de su balde de impuestos continuos cuenta como ingreso provisional. Cualquier distribución de su balde de impuesto diferido cuenta como ingreso provisional, y una mitad de su seguridad social cuenta como ingreso provisional. Y el IRS añade todo este ingreso provisional es una persona, se dice soltera, llega a $34,000 de ingreso provisional, hasta 85% de su seguridad social va a ser grabada. Si una persona que está casada llega a $44,000 de ingreso provisional, hasta 85% de su seguridad social va a ser grabada. Entonces, es una cosa bien importante que nos demos cuenta de cuáles inversiones pueden causar que nuestra seguridad social pueda ser grabada. Y una inversión libre de impuesto verdadero no cuenta como inversión, ingreso provisional cuando saquemos dinero. Maravilloso. Ese es, aparte de evitar esos 3 impuestos, que no cuente como parte del ingreso provisional. Muy bien. Y cuéntame, ¿cuáles son esas inversiones que consideras que realmente son libres de impuestos? Okay, buena pregunta. Empezamos con el Roth IRA. A mí me gusta mucho el Roth IRA porque es veramente una inversión libre de impuestos. Tan pronto como hayamos llegado a 59,5, no vamos a pagar ninguno de esos impuestos, y tampoco cuenta como ingreso provisional. Asimismo, el Roth 401k y la conversión Roth conversión, cuentan como inversiones libre de impuestos verdaderas. Y una otra opción, como ya sabes, hay algo que yo llamo, es un balde libre de impuestos del cual hablo en mi libro, Power of Zero, que se llama el LIRP. LIRP, que se dice en inglés Life Insurance Retirement Plan. O sea, es un cierto tipo de seguro de vida que funciona más o menos como un Roth IRA, pero está tratado bajo un otro código del IRS. Entonces lo tratan un poco diferente del Roth IRA. Y tiene algunos beneficios que el Roth IRA, por ejemplo, no tiene. Hablamos un poco sobre esos beneficios. No hay límites de contribución. Sabemos, por ejemplo, que el Roth IRA tiene límites. Por ejemplo, si tienes menos de 50 años, puedes contribuir solo $6,000 cada persona por año. Y cuando llegues a 50, puedes contribuir un poco más, $7,000 cada persona, $7,000 para la esposa, $7,000 para el esposo. Ese LIRP no tiene límites de contribución. ¿Qué más? El Roth IRA tiene
límites de ingresos. O sea, si una persona gana más que $214,000, no pueden contribuir a un Roth IRA. Ese límite no, el seguro de vida del cual hablamos no tiene ese límite. O sea, si tú eres Bill Gates, tú puedes contribuir a este balde de dinero libre de impuesto. Además, este balde de dinero tiene un beneficio de muerte. Y este beneficio una persona puede recibir antes de morir para poder pagar el cuidado de largo plazo. Esto es una cosa muy importante porque el seguro del cuidado de largo plazo tradicional, hay algunos problemas, ¿no? Por primero, está muy caro. Está llegando a ser aún más caro cada año tras año tras año. Segundo, es muy difícil calificar por el seguro de cuidado a largo plazo tradicional. Y tercero, si tú pagas la prima ¿se dice la prima? Sí. La prima de seguro de cuidado de largo plazo tradicional, si pagas por toda la vida y y mueres mientras estás durmiendo, no vas a recibir un beneficio. O sea, si mueres sin haber necesitado el cuidado de largo plazo durante tu vida, no van a regresar, no van a devolver tus primas, van a pagar los beneficios de otra persona. Y esto puede ser ¿cómo se dice? Una fuente de acidez por muchas personas. El seguro de vida del cual hablamos es un poco diferente porque puedes utilizar el beneficio de muerte durante tu vida para pagar el cuidado de largo plazo, pero si mueres mientras duermas sin haber necesitado cuidado de largo plazo durante tu vida, hay un beneficio de muerte que va a el beneficiario. Beneficiario, correcto. Que probablemente es tu hijo o tus grandchildren, nietos. Nietos. Nietos, sí. Entonces, el LIRP o seguro de vida tiene características que distinguen, Sí. que lo distinguen de el Roth IRA o Roth 401k o Roth conversión. No, pues buenísimo. Entonces, eso viene a ser una parte importante de un plan de retiro completo y bien balanceado, porque como tú dices, o sea, tiene muchos beneficios, no tiene límite de ingreso, podemos accesar el dinero antes de los 59 años y medio sin pagar ninguna penalidad, tiene un beneficio en caso de una muerte prematura y tiene además un beneficio en caso de una enfermedad a largo plazo. Y no importa la cantidad de dinero que se gane, uno puede implementar estos planes de ahorro, planes de retiro a través de seguros de vida. Para clarificar ok, y para clarificar, lo que decías de 214,000, límite de ingreso es por una pareja, ¿correcto? Una no pareja. Es por un individuo. Exacto. Si es una persona soltera, ¿cuál es el límite? Olvido, es como, hay un, tendría que averiguar. Es una tabla, pero es alrededor de $100,000 por ahí, ¿no? Es como 125, hay un range, ¿no? 125 hasta como 139. Y a medida que subes por este range, la cantidad que puedes contribuir
va disminuyendo, bajando. Ajá, bajando, perfecto, o disminuyendo. Súper. Ok, a ver, ¿y qué les dirías, David, a las personas que piensan, dices que nada me va a dar más rendimiento que el mercado de valores? Hay que no les gusta diversificar en otros instrumentos porque piensan que el mercado es lo que les va a dar el mayor rendimiento. ¿Qué les dirías a estas personas? Um, yo diría que a mí no me gusta Comparar. comparar Ujú. el seguro de vida al mercado de valores, porque el seguro de vida hace una cosa muy diferente que el mercado de valores. Am, ¿Cuál es el propósito del mercado de valores? Para crecer nuestras cuentas de retiro, como el 401k IRA. El seguro de vida tiene ese aspecto de el beneficio de la muerte, la capacidad de recibir el beneficio de muerte antes de morir para pagar el cuidado de largo plazo. Además, el dinero dentro del seguro de vida está creciendo. En inglés se dice safely and productively, seguramente y productivamente. Correcto. Ok. Ujú. No estamos tratando de hit home runs con esta cuenta. Estamos tratando de crecer el dinero dentro de este balde como a 5 a 7%. Si podemos crecer una pequeña parte de nuestra jubilación, cuentas de jubilación, desde 5 hasta 7%, sin arriesgar nuestro dinero. Eso es un buen modo de crecer por lo menos una parte de nuestra jubilación. Entonces, para mí, el seguro de vida o el LIRP es más como un bono y menos como una acción. ¿Okay? Si nosotros podemos decir, por ejemplo, que ¿por qué no estamos comparando el seguro de vida al mercado de versiones? Más estamos comparando el seguro de vida a los bonos en nuestras cuentas de retiro. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿los bonos en nuestras cuentas de retiro están creciendo 5 a 7% sin arriesgar nuestro dinero? Probablemente no. Entonces, el seguro de vida puede llegar a ser el bono, la parte de bono de nuestro plan de retiro. Entonces, es difícil cuando estamos comparando el LIRP al stock market, ¿cómo se dice otra vez? Mercado de Mercado de valores. valores. Y Ujú. es difícil hacer esa comparación porque toman papeles diferentes en nuestros planes. Ujú. Ok, muy bien dicho. Entonces está considerado más bien como un bono. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué tan rápido crees tú que las personas deben de empezar a mover su dinero de el balde de impuestos diferidos a el balde de donde está el dinero libre de impuestos? En otras palabras, ¿qué tan rápido crees tú que los impuestos vayan a incrementarse? Ok, buena pregunta. Sabemos que los impuestos van a subir en 2026, ¿ok? Que, que lo que llamo the tax sale of a lifetime es capítulo 6 en mi libro. O sea, en 2018 hicieron un tax cut, un corte de impuestos.
Ujú. para todos los estadounidenses. Y el problema es que este tax sale, ¿cómo se dice tax sale? Esta rebaja de impuestos. Rebaja de impuestos, Ujú. ¿tiene una fecha de vencimiento? Ok. Es el 1 de enero de 2026. Entonces, nosotros tenemos 4 años dentro de los cuales trasladar el dinero de los baldes de impuestos diferidos al balde de libre de impuestos. Tenemos 4 años. Si esperamos hasta 2026, podemos trasladar el dinero al balde de libre de impuestos, pero vamos a tener que pagar un impuesto más alto. ¿Ok? No mucho más alto, pero más alto. El vero problema llega en 2030. ¿Qué va a pasar en 2030? Vamos a llegar a un momento en la historia de nuestro país cuando probablemente habrá una depresión. ¿Por qué habrá una depresión en ese momento, en ese año? Porque habrán tantos baby boomers que han dejado de trabajar y ahora están dependientes en seguridad social, en Medicare, en Medicaid. Y entonces el coste de esos programas va a ser tan alto que no vamos a poderlo pagar. Entonces habrá tantísimos problemas que vamos a ver en 2030. Entonces, si una persona quiere trasladar su dinero desde el balde de impuesto diferido hasta el balde de libre de impuesto, tenemos más o menos entre 4 a 10 años, ¿ok? Más o Okey. menos ese es el range de años. Bueno, pues ya lo tienen. Tenemos que empezar a actuar lo más pronto posible, mientras más pronto lo hagamos mejor. ¿Y qué recomendaciones le darías a nuestra audiencia? ¿Cómo empezar a hacer un plan libre de impuestos para su retiro? ¿Qué pasos deben de empezar a tomar? Ok. El primer paso es darse cuenta que hay un nivel perfecto matemáticamente por cada balde. Hablamos sobre el balde de impuestos continuos. Queremos nada más un nivel en ese balde de 6 meses de ingreso. Es una cuenta de emergencia, nada más. Si tenemos más de 6 meses de ingresos en ese balde, estamos dando demasiado al IRS, ¿ok? A la Hacienda. Entonces, y eso va a ser difícil para mí describir en español, pero voy a tentar. En el balde de impuestos diferidos, queremos un balance suficientemente bajo que cuando lleguemos a 72, tenemos los distribuciones mínimas requeridas, Ujú. ¿ok? Queremos que esas distribuciones sean tan bajas que sean menos de nuestra deducción estándar, ¿ok? Y la deducción estándar hoy en día es 25,900, ¿ok? Queremos que produzca nuestro balde de impuesto diferido una distribución menos de 25,900. Okay. Empezamos con este paso, reconociendo que hay un nivel perfecto matemáticamente en estos primeros 2 baldes. Y cualquier dólar que tenemos por encima de esos niveles, queremos trasladar o mover sistemáticamente a estos baldes al balde libre de impuesto. No lo hacemos todo en un año, lo hacemos
en el transcurso de muchos años, entre 4 y 10, ¿ok? Porque no queremos subir en un tramo en positivo muy alto, ¿ok? Porque nos da ¿se dice la fuente de acidez? Sí, Sí. nos causa dolor estomacal pagar tantos impuestos. Exacto, exacto. Entonces, el primer paso es reconocer que en un ambiente de impuestos subientes hay un nivel perfecto matemáticamente en esos primeros 2 baldes y el extra, cualquier dólar por encima de ese nivel perfecto, tenemos que trasladar a ese tercer balde. Muy bien. Entonces, así es como se debería de ser y así es como deben de empezar, buscando a un asesor que los ayude con esta filosofía y que los ayude y los guíe para cómo ir distribuyendo el dinero y con esa diversificación fiscal, ¿no? Exacto. Bueno, Y obviamente, Karina, tú eres un asesor muy, muy adepto a esta clase de planning, de planificación. Entonces, si tus listeners están escuchando hoy, sepan que Karina está muy, muy diligente y muy, muy capaz con esta clase de planificación. sí, sí, estamos totalmente de acuerdo con tus ideas, coincidimos en la misma filosofía y bueno, me encantaría, David, volver a invitarte a nuestro podcast para ahora discutir el segundo libro, que me interesa muchísimo también hablar de él, que se llama Tax Free Income for Life, o sea, ingreso vitalicio libre de impuestos. Eso es demasiado interesante porque sabemos que cada vez vivimos más, somos más longevos y tenemos que tener un ingreso garantizado de por vida. Entonces, nos encantaría que regresaras, David, lo más pronto que se puede, para hablar de ese segundo libro. Y bueno, los invito a que vean el documental del poder del cero. El tren ya viene, en inglés se llama, lo pueden encontrar, The Power of Zero, The Tax Train is Coming. Se lo recomiendo ampliamente a la audiencia, es cortito, dura 1 hora 15 minutos y tienen muchísima información acerca de por qué se cree firmemente que los impuestos en el futuro van a aumentar. Muchísimas gracias, David. ¿Alguna idea, algún pensamiento adicional que quieras compartir con nuestra audiencia antes de dar por cerrado el podcast de hoy? Última idea es que si ustedes están pensando en adoptar esta clase ¿se dice planificación? Sí, planificación. Esta clase de planificación, no dejen que pase ni un solo año sin aprovechar de estos impuestos muy bajos, porque cuando llegue 2030, vamos a mirar, ¿ok?, en atrás y ver los impuestos de 2022 y nos vamos a decir, ¿qué impuestos tan bajos? ¿No? Entonces, tenemos que aprovecharnos de cada año de impuestos bajos. Y esto es mi último consejo para hoy. Muchísimas gracias, David. Y sí, en español decimos, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Perfecto. Mi frase favorita es la que yo les digo a todos mis clientes y a toda mi audiencia, el tiempo es el mayor activo que tenemos y es el único activo que jamás podemos recuperar. Así que actuemos lo más pronto posible. Un honor haberte tenido con nosotros, David. Tu español es maravilloso, así que qué honor tenerte con nosotros y qué bueno que vas a regresar para ahora hablar de tu segundo libro muy pronto. Okay. Estamos en contacto, te mando un fuerte abrazo hasta la Isla del Encanto y nos vemos en el próximo episodio a todos. Okay. Bye bye. Muchísimas gracias. Bye bye.